Ok. Demora es que estábamos en una llamada con unos gringos y se puso interesante el asunto. Vamos a hacer cosas curiosas con ellos, ¿no? Por eso les decía que aprenden inglés. Pero vamos a ver, hoy vamos a resolver el examen número 3, vamos a ver varias cosillas, entonces vamos a darles el herida de esto. Primero que nada, ¿cómo les fue en su examen? ¿Cómo se sintieron? Más que la calificación, la cual les voy a dar ahorita. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Me lamentaron la madre? Ustedes, o sea, bueno, probablemente se me lamentaron, ¿no? Pero Está padre, pero bueno, lo que les comentaba, yo tuve algunos problemas creo que fue, bueno, Paramount 2, que al escalar las variables continuas me marcaba un error y me salía un score de 6%, ¿no? uh-huh. Eso es mi duda. Normalmente eso, bueno, voy a resolver varias de esas dudas. Normalmente eso pasa, y les voy a ser franco, o sea, normalmente esto pasa en la realidad. O sea, tú haces un modelo y dices, ay, sí, ya soy el mejor haciendo un modelo, ¿no? Y llegan los datos reales, es momento de predecir y fuck, ¿no? Te dan en la torre. ¿Por qué? Justo porque el tema de las muestras, una forma en la que eso se podría resolver, no resolver, pero sí trabajar, es validar que la muestra tenga sean representativas las muestras, vaya. No existen pruebas de bondad de ajuste que te dicen si dos distribuciones provienen de una misma muestra, por ejemplo. Entonces, eso se puede haber hecho, ustedes tenían el validate, ¿no? Para validar que eso es por qué. Porque al final, si el modelo está formado a partir de datos, si los datos no son congruentes, el modelo estaba acostumbrado a ver, y ahorita lo vamos a ver, cuando aplico el escalador a un nuevo conjunto, los rangos exceden el 0 y el 1, y ahorita van a ver por qué. O sea, justo cosas así. Alguien pone un poco tedioso probar varias combinaciones y no mejorar mucho. Sí, eso sucede mucho. La verdad me desvelé bastantes. La competencia se puso buena, dormí poco, dije hasta lo que no y quise rendirme. Casi no dormí, pero me gustó, fue divertido, pero se aprendió. Me gustó la competencia, lo intenté varias veces, pero solo me salía peor. No me dio risa. Sí, y sobre todo en este mundo de los datos, dependemos literal mucho de los datos. Entonces, si bien yo les dije, ¿no? Un científico de datos no solo es el fit y el predict, ¿no? Si ustedes hacían combinaciones, se movían, cambiaban los datos, etcétera, ¿no? Pero al final, ustedes veían si funcionaba o no. También les digo, este examen tiene muchos trasfondos, o sea, y yo lo hago a propósito así. Uno es que ustedes se acostumbren, ahí lo hubieras hecho en Google Colab. Una vez que ustedes se acostumbran a esta metodología, ¿no? ¿Qué es esto? Que es, por ejemplo, el train test split, ¿no? Entreno con train, valido con test y tengo los datos de validate, ¿no? ¿Por qué? Porque al final acuérdense que los modelos no solo son un modelo y ya, para eso tengo un BI, ¿no? Los modelos son para aplicarlos a datos nuevos, esa es la habilidad que tienen, ¿no? Y justo por ejemplo, si ustedes hacen default payment, al final lo que van a hacer es, perdón, un modelo en el mercado se les conoce como behavioral score o un modelo de comportamiento, ¿no? Porque tienen el comportamiento de septiembre para atrás y quieren predecir octubre. Entonces, en función de eso, ustedes hacen el comportamiento, ¿no? Esto también es para que, digo, fue muy precipitado y ahí sí una disculpa, ¿no? Fueron 2, 3, 4 clases de modelado, ¿no? Pero tuvimos que compactar lo más posible el semestre para que no quería que ustedes se fueran sin esta parte. Si ustedes dominaron esto, que yo ya vi más o menos cómo les fue en scores y les fue bastante bien. Si ustedes ya dominaron esto, créanme que pueden salir allá afuera a pedir trabajos de científico de datos, de BI, etcétera. Entonces, esas noches de desvelo y todo eso tienen, no, tal vez no su recompensa, pero sí valen la pena, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora sí cómo sale el talento. Primero, carga de módulos, voy a usar NumPy, ya lo conocen, Pandas también, Kotlin para los dibujitos, Minmax Scalar y Standard Scalar. Voy a usar Standard Scalar porque facilita mucho los cálculos, ¿no? Sobre todo cuando tienes medias y esas cosas, porque se estandarizan, ¿no? A media cero. Neural Network, aquí está la regresora y la red neuronal regresora y clasificadora. Linear Model, Linear Regression y Logistic Regression, aquí están. De Tree, aquí están los dos árboles, el clasificador y el regresor.
De Feature Selection, Select K-Best, F-Inclusive y F-Regression. Creo que no las ocupo. Métricas, R2, Mean Absolute Error, Rockout y Accuracy. Model Selection, ¿no? Randomized Search. Grid Search no lo ocupo, pero esa es la versión de buscar en todo el espacio, ¿no? Cross-Val Score para Cross Validation y Crinkles Split. Esto para que pueda hacer los dibujitos sin broncas y para evitar la anotación científica. Tengo varias funciones, ¿no? La de Plot Histogram ya la conocen, PlotPy también, Frame Discrete también. Hice dos funciones más, Regression Metrics. ¿Qué es lo que le pasa? X y Y y el modelo. Entonces le doy con Cross Validation y ese modelo, en este caso por R cuadrado, y regreso R cuadrado media, el promedio de los R cuadrados que me regresa, ¿no? A 2 decimales. Esto es formato nada más. Y la desviación estándar igual. No me interesa saber, acuérdense, la desviación estándar y la media para ver cómo se comporta. Lo mismo con clasificación, solo que como es caso binario, voy a usar ROC. Si no tuviera caso binario, utilizo Accuracy, ¿no? Como lo hice en el caso de los numeritos. Hice una función para la hiperparametrización de la red neuronal regresiva, ¿no? Aquí están los parámetros, básicamente son casi los mismos que ustedes vieron, salvo que softmax no se puede utilizar para regresión. Y ya, ¿no? Lo que hago es instanciar el objeto, a todos les pongo max iter 1000 para que a ver si alcanza a converger, podría no. 30 vueltas con R cuadrado, verbose 10 para que me imprima los resultados, me vaya imprimiendo el log, ¿no? El estimador y un random state. Hago el fit y que me imprime el mejor score. ¿No? Lo mismo para el clasificador, lo que cambia es submax y la métrica, ¿no? Y le puse más, creo que son un poquito más. Sí, aguanto. E hice otra, para la logística, ¿no? Para probarla por si funciona más una u otra. Estos parámetros los pueden sacar si ustedes ven la documentación, que vi que fue lo que muchos hicieron, incluso algunos sacaron de otros lados, ¿no? Eso no era ilegal. Por cierto, de una vez les voy diciendo, necesito que estas 3 personas y estas 3 personas y estas 3 personas y estas 3 personas que son se intersectan, vaya, pero me manden su código y sus picos, por favor. Si su código o sus picos no coinciden con lo que yo le voy a pasar, no es válida su calificación. ¿Por qué? Porque pues, estamos jugando en una cancha justa, ¿no? Entonces, bueno. Modelos regresivos. Primero es Paramount, vamos a cargar los datos. Yo lo tengo en una carpeta que es datos examen 3, son los mismos que ustedes tienen. Si no me creen, el 1, 24, 905, etc. Ahora, las variables discretas. Todos los pay, más sexo, más educación, más estatus marital. Las continuas. Limit val, la edad, bill amount 1, es decir, cuánto debía pagar, ¿no? Hasta el 5, hasta el 6. Pay amount 2, ¿no? Y hasta el 6 y la target es pay amount 1, ¿no? La lista de baneadas, es decir, que no tengo por qué utilizar, es el ID. De hecho, si meten el ID se madrea horrible. Sí, la subo en el Classroom en la parte del examen. Se pone muy feo. Primero voy a mapear para que ya no me aparezca 1, 2, 3, ¿no? Sino que aparezca el nombre. Entonces, sex.map, 1 male, 2 female, ¿no? Esto lo tienen en el diccionario de datos. Ahora sí, vamos a ver cómo se ve esto. No imprimí la variable, pero vean, ¿no? 0, menos 1, etcétera. Mejor vamos a ver los pies. Hay muchas categorías chiquitas que podrían generar una categoría de otros, ¿no? Lo que voy a hacer. Pero antes están 0, 1, etcétera. Eso sí me lo sé. Los picos y el código. O sea, el ETL y todo eso. ¿No? ¿Qué es lo que hago? Voy a mapearlo, ¿no? Para cada uno de los pay amount, de los pay. No hay pay 2. No hay pay 1, perdón, porque el pay 1 ocurre después del pay amount 1. ¿No? Entonces, lo dejo así, ¿no? Y lo mapeo, estos como están en el diccionario de datos. Y le doy ahora sí, frame discrete. Vean. Uso, pago correcto, retraso de 2 meses y no uso. ¿No? Uso, pago correcto, no uso, etc.
Eso me indica que tengo que ver aquí, ¿no? O sea, me indica que tengo que normalizar. Hay una técnica que que se utiliza en Deep Learning que se llaman embeddings. Que lo que hacen básicamente es, en vez de mapearte como una dummies, ya se los había dicho, ¿no? Como los dummies, lo que hace es mapeártela a un vector, ¿no? Apuntando hacia la target, entonces queda bastante bien. Y en ese caso, en teoría, no es necesario normalizar. ¿Por qué? Porque ya se ya se vuelven continuos esos datos, ¿no? Entonces, pero por ahora sí. De hecho, podrían haber no normalizado, no haber sacado outliers, podrían haber metido la tabla así directa. Creo que les da buenos resultados. Yo no recomiendo esa parte, pero veremos después. Normalización de pay siempre y cuando esté en usado, pago correcto, no usado, y por 2, que parece es el que siempre está aquí, ¿ya ven? 2, 2, como el más frecuente, y de ahí en fuera lo mando a otros, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Mapearle la normalizada, y ahí está, ¿no? Otros, y queda chiquito, ¿no? 1,40%, etc. Ahora los outliers. Vamos a ver. Este tiene un outlier, ¿no? Este es el doble del percentil 99. En la edad yo no consideraría que haya outliers, honestamente, ¿no? Bill amount, también vean el triple, casi el doble, casi 3 veces, ¿no? Casi 3 veces en general, vean, el percentil 100 sí está bastante lejano, entonces, ¿qué es lo que hago? Genero mi DCPERC en cada una de estas variables. El primer tip, es el histograma de la continua probabilidad de distribución. ¿Qué? No entendí la pregunta. O sea, ¿cuál es la pregunta, David? Bueno, es que, bueno, yo ahí, bueno, era mi duda también. Yo me basé como en histogramas para ver qué tanto había entre, digamos, percentiles y era muy, muy grande la diferencia. Justo a ver estas cosas, ¿no? Eh, Vean esto. ¿Se acuerdan que les dije, no una variable sin outliers? La definición no formal es, yo puedo dibujar el contorno de la distribución sin llegar así, o sea, sin despegar el lápiz, ¿no? Como la del límite. Entonces vean, por ejemplo, ¿no? Si yo lo dejo aquí, la distribución se va a componer. Entonces sí, justo también por la distribución, o sea, es como ustedes. Yo lo hago por percentil 99, que es lo que normalmente hago. Hay reglas mucho más precisas para estas cosas, ¿no? Incluso hay modelos para detectar outliers, como Isolation Forest, etc., ¿no? También el percentil sí podría ser el percentil 1. Normalmente no se quitan de las dos colas, yo estoy quitando de la derecha nada más. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bill amount 1, y eso les causó ruido a varios. ¿Cómo fue? Ahorita platicamos de los modelos que detectaron. Eso les causó ruido, ¿no? Que el bill amount era negativo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, no que el banco le tenga que pagar a la persona, sino más bien, por ejemplo, algunos de ustedes han de tener tarjeta de crédito y han de decir, ok, yo tengo, yo le debo al banco 3,000 pesos de mi tarjeta, ¿no? Pues por X o Y razón le pago 3,500 y el saldo aparece como menos 500 pesos, ¿no? Entonces así te lo podría facturar el banco. Al final no es que te deba, ¿no? De hecho, es que le pagaste de más y se toma en cuanto tú compras algo, por ejemplo, si te costaba 2,000, en la tarjeta te va a aparecer, sí, el cargo de 2,000, pero que tu saldo es de 1,500, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías los 500 a favor entre eso, ¿no? Por eso dejo los negativos. O sea, podrían probarlo también. Yo sugiero que para la estabilidad del modelo funcione. El primer truco, de hecho, que tiene este examen, es que hay que quitar outliers de la target. Eso lo hace mucho más estable. ¿Por qué? Porque, y creo que ya lo habíamos platicado, no cuál overleaf, es Jamboard. Les platico lo de los mientras. Pero, ¿qué hice? Jambalaya, ¿qué acabo de abrir? Jambalaya, un plato típico de la gastronomía. Ok. Si alguien ha comido jambalaya, platíquenos eso. Se ve bueno, se ve que tiene como camarones, ¿no? Bueno, ya, ¿a dónde vine a dar? ¿Cómo funcionan los outliers? Aprovechando que estoy aquí en el Jamboard, se los dibujo.
Ustedes saben que, bueno, por teoría de Grafos saben lo que es la alcanzabilidad, ¿no? Yo puedo llegar de A a C si B está conectado con A y con C, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo tengo un fenómeno que va así, ¿no? Y de repente, outlier. ¿Qué es lo que va a hacer, por ejemplo, la regresión? La regresión va a tratar de quedar lo mejor posible con todos los puntos. Entonces, va a decir la regresión, esta es la línea, ¿no? No queda tan mal con estos ni tan mal con estos. ¿Qué pasa si yo tengo un fenómeno así? Si quito el outlier, la regresión va a ser esto. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. ¿Cuál modelo creen que sea más preciso? Pues este, ¿no? Por eso normalmente de la target se quitan los outliers, ¿no? Ahora, ustedes tienen un scatter plot, ¿no? Bla, 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 puntitos, 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 puntitos. No sé si dibujar puntitos. Esto es una cara, ¿no? Hagan de cuenta que son muchos puntitos. Y por acá hay otro puntito. Esto sería un outlier, ¿están de acuerdo? Porque al final, pues aquí son muchos puntitos. Esto es un diagrama de dispersión, ¿no? Eso es un outlier. Entonces, ¿qué es lo que harían ese tipo de modelos? De hecho, son modelos no supervisados. Algunos, ¿no? Hay otros. Lo que hace es, ok, bajo este radio puedo alcanzar a este, ¿no? Bueno, mis dibujos todos feos, ¿no? Pero este no se alcanza por ningún radio y es etiquetado como ruido. De hecho, les ponen la etiqueta -1. Hay otros que lo que van haciendo es, la Isolation Forest, el dibujito es como una esfera. Hagan de cuenta que lo que va haciendo es aislar segmentos hasta que quedan segmentos muy chiquitos. Y esos son los segmentos de outlier. ¿Va? Dice, profe, no estoy haciendo los pickles. Pero mi no dejé está bien, sí, échalo. Igual el compañero solo dejé correr y correr. Échenlo ya. Está bien. Nada más quiero ver que todo sea justo. Va, entonces aquí quito el outlier del PayAmount 1. Entonces mi DF mide 5625 y lo voy a quitar. Estoy perdiendo 7.2% de la información. El profe les dijo que aproximadamente un 5%. Yo asumo ese riesgo de perder todavía un poquito más, ¿no? Eso podría mermar cierta performance, pero me siento un poco más tranquilo de ver esto así, ¿no? De hecho se ve bastante compuesto, ¿no? Y por eso no quito de la izquierda. Los de la izquierda son mucho menos severos que los de la derecha, ¿no? Entonces, okay. Vamos a ver cómo se ve el histograma, ¿no? Como decía su compañero. Vean, esta ya se compuso bastante, ¿no? Esta también. Aquí están los negativos que decía su compañero. No los voy a quitar, digo, también no son tan severos, ¿no? Y acuérdense, por ejemplo, para la izquierda no son tan severos. Ven para la derecha, ¿no? Teníamos 4 o 5 veces el percentil 99, ¿no? Sí, pegaba. Ok, ya tengo mis datos, voy a hacer el 30 split. Primero defino mi X y mi Y, que es la de las discretas y las continuas, y hago 30 split desde aquí. Entonces, la ingeniería de variables, y aquí está el truco de todo. Tengo información temporal, alguien preguntaba el lunes, ¿profe, podemos hacer información de tiempo? Sí, de hecho, justo eso es lo que mejora este modelo. Primero, voy a hacer unas variables base. Tenemos variables base como el pay amount 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y el bill amount 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a generar otras bases, por ejemplo, porcentaje de uso, ¿no? Bill amount es cuánto debe de pagar entre su línea de crédito, ¿no? Línea AB, ¿qué es esto? Line available, ¿no? Línea disponible. Limit val, su línea de crédito, menos lo que debía pagar entre la línea de crédito, ¿no? ¿Qué porcentaje de su línea tiene disponible? Aquí, porcentaje del pago hecho, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto pagó entre lo que tenía que pagar? ¿No? Y aquí reemplazo infinitos, porque quiere decir que abajo son ceros, ¿no? Entonces, si hizo 0, lo reemplazo. Esto sí lo reemplazo directamente con 0. Esta imputación sí tiene sentido, porque no tenía que pagar nada y pagó, ¿no? Entonces, ese porcentaje nunca se cubre, o más bien se cubre, más que es un 0, ¿no? La diferencia del pago, o sea, ¿cuánto usó? ¿No? Bill amount, lo que debía pagar contra lo que pagó, porque al final te dice el banco, tú debes 5,000 pesos. Hay veces que tienen el pago para no generar interés, si le pagas 2,000, por ejemplo. Esto para cada uno de los 5 meses, ¿no? 2, 3, 4, 5, por eso está aquí desde el 6. Y porcentaje de la línea pagada, ¿no? Pay amount entre lo que debía pagar, entre el total de la línea. ¿Qué es lo que pasa? Le paso la X y el índice del mes, porque están de acuerdo que para pay amount 1, 2 y 3,
Solo cambié el índice. Entonces, este empieza desde el 2, el otro desde el 3, etc. ¿no? Ahorita van a ver qué hago, ¿no? Ya generé esas variables por cada uno de los is. Ahora voy a generar la información histórica, ¿no? Para j, en un rango de desde i hasta 8, es decir, si estoy en el 2, pues voy a comparar del 2 en adelante. Si estoy en el 3, del 3 en adelante, y así. ¿No? Para cada variable en porcentaje de uso, pay amount, bill amount, estas son las raíces y solo cambié el subíndice. Porcentaje de uso, porcentaje de, ¿no? Las que acabo de sacar. ¿Qué es lo que hago? Primero defino una ventana de tiempo, que básicamente va a ser un rango entre, si estoy en el 2, llegar hasta el 3. Si estoy en el 3, llegar hasta el 4. Y así nos vamos. Si la ventana es mayor o igual a 2, ¿no? Porque no quiero que haga desde i hasta i, ¿no? Luego, voy a usar, voy a usar estas funciones de agregación. Promedio, ¿cuánto fue el promedio de esos meses? El mínimo de esos meses, el máximo de esos meses, la mediana de esos meses y el total o la suma. ¿Qué es lo que hago? Saco esas variables y en este caso le hago un aggregate y la función, ¿no? Podrían hacerle punto min directo, punto max directo, punto min de promedio directo, etc. Yo lo hago así. Luego, aux va a ser la diferencia, ¿no? Entre esas variables, entre las variables de acá, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Si, por ejemplo, este mes pagué 1000 y el siguiente 2000, la diferencia son 1000 positivos, ¿no? Y si lo tengo para 6 meses, 1000, 2000, 3000, 4000, voy a sacar el promedio de esas diferencias para ver su comportamiento histórico, ¿no? Cómo fue creciendo o decreciendo, ¿no? Y lo mismo voy a usar para las diferencias esa función de agregación. Lo voy a correr, esa es la definición de la función. Y para discreto no tengo mayor cosa más que mapear esto, o sea, lo que hice allá arriba solo lo dejo aquí. Y mapearle el diccionario de datos, normalizarla y pegarle las disquetes, ¿no? pd.getDatos. Lo corro y ahora sí. Xtrain lo voy a aplicar ETL continuous, ¿no? ¿A partir de qué mes? Del 1, ¿no? Porque estoy en Paymount 1. Las continuas ahora van a ser todas las columnas de Xtrain menos las discretas. Entonces, de un dataset de 23 variables, estoy generando uno de 636. Estoy generando información para que el modelo sepa qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque en general no hay mucha información. Digo, todas las variables son explicables, sin embargo, si vamos a usar redes neuronales, por ejemplo, pues no tiene caso. Podríamos hacer variables no explicables. De todos modos, yo hice variables explicables. ¿Por qué? No me gusta hacer cosas raras. Escalamiento. Les dije que iba a usar estándar Scaler, ¿no? ¿Cómo se llama? Para que sea más rápido los cálculos, ¿no? Optimizarlos. Luego del data frame voy a hacer el escalado, ¿no? Fit transform. Le quito las discretas, las columnas son ahora las discretas, todas menos las discretas. Y le pego las discretas, ¿no? pd.getDatos. Para que al final tenga un poquito más de variables, ¿no? Perdón, la y también la estoy escalando. scy.fit transform, ¿no? Y las variables de entrenamiento, ahora sí van a ser las columnas de Xstring, ¿no? Vean cómo queda Xstring. Ya quedó escalado. Ah, claro, es que es Max escala. Podríamos quitar esta, por ejemplo, ¿no? Ahora, no lo voy a quitar. Deberíamos de quitarla, ahí sí. Aquí, por ejemplo, esto tiene correlación de valor absoluto de 1, ¿no? Modelado, voy a hacer cross validation. Primero, voy a instanciar cada uno de los modelos y se lo paso a regression metrics. Vean, la regresión lineal tiene 54, el árbol 53 y la red no sale tan chido. Ah, no, sí sale chido. Pues voy a hiperparametrizar. Y aquí lo dejo. Me voy a mi llamada, échenle un ojo ahí cuando acabe. No me acuerdo.
Listo, vamos a continuar. Solo entrené 30 modelos, dice que 120 justo por el cross validation, pero me da un score de 72. Logré unos más altos, pero no los voy a poner. De hecho, usé Grid Search. Se llevaba un buen rato, pero no lo voy a hacer porque pues, tenemos que acabar la clase, ¿no? Se tardó un minuto y cachito, entonces no hay bronca, ¿no? Y estos son los parámetros, ¿no? La función de activación fue la logística, cuando tiene 50, 100 y 50 neuronas respectivamente cada capa. Un learning rate de inicial, ¿no? La resolvió con gradiente estocástico descendiente y hay algo que no estoy viendo. Bueno, y ya, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Muy chido tu modelo y todo, vamos a ver cómo se hace. Como el profe dejó las funciones hechas más bien el ETL hecho en funciones, lo único que hago es aplicarle el ETL, el ETL continuo, la función, más bien aplicarle el ETL, igual, mount index, le pego las discretas y escalo, ojo aquí, la Y la escalo, solamente le hago el transform. ¿Qué es lo que hizo el escalador? Encontró, el escaler, acuérdense que le resta la media y lo divide entre la desviación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Encontró esa media de entrenamiento y de esa desviación de entrenamiento. Cuando yo hago el transform en test, lo único que va a hacer es a test, restarle la media de entrenamiento y dividirlo entre la desviación de entrenamiento. ¿Por qué? Porque este modelo debe de ser capaz de predecir datos nuevos. Entonces, imagínense que yo le paso un solo registro, ¿no? La media de ese registro es ese registro y se lo resto a cero y me lo va a matar a cero. Y eso no es cierto, ¿no? Tengo que replicar el comportamiento que se vio en el entrenamiento, ¿no? Por eso lo hago así. Vamos a validar el tamaño. Tiene 663 columnas, que es justo las que quería, ¿no? Sí, 663. CLTL se hizo correcto. ¿Por qué? Porque justo está hecho para eso, para que sea replicable. ¿No? Le aplico bestmodel.score y en test tiene 65, tuvo un peak performance, bajó un bajón de performance, es normal, ¿no? Por algún posible sobreajuste que hubiese aquí. Luego, calificación en validate, viene lo bueno. Xval, pd.ritcb, datos examen 3, aquí está, val payamount 1. Ah, otro truco, tenían que ponerle sep pipe, le puse el separador de pipe a propósito, porque no todos son siempre SSBs bonitos. Luego, xval igual, nada más le aplico la función, y ahora ya la discreta, ¿no? Porque el ETL, el otro ya no lo tenía, este sí tiene los números discretos, y le hago el get dummies, ¿no? Ahí está, 664. ¿Por qué tiene una más? Porque tiene el ID. Esta cosa tiene el ID, que es el que necesito, ¿no? Por eso le puse aquí más customer ID. Hago la predicción, ¿no? Hat. ¿Qué es lo que hago? Bestmodel.predict xval con las columnas de train. ¿Por qué? Por el orden que deben de tener. Acuérdense que si yo cambio, por ejemplo, una columna, las betas no se van a alterar. No sabe, o sea, al final para scikit-learn son puros números, si es un producto punto o cualquier operación. Entonces, le digo que califique en el orden en el que dio la información originalmente, ¿no? Ahora, esto me va a dar una Y con media 0 y desviación estándar 1. Y yo no quiero eso, ¿están de acuerdo? El profe me pidió la real, ¿no? Esta no es, entonces, ¿qué hago? El escalador tiene una operación que se llama inverse transform, ¿no? Entonces, si yo tengo algo que le reste la media y lo divide entre la desviación, ahora lo voy a multiplicar por la desviación y le voy a sumar la media. ¿Dónde están esas cosas? En este objeto. Entonces, le hago eso, lo guardo, ¿no? A corta con tal creo que era con mayúsculas, pero bueno, ya saben, ¿no? Por el medio noveldón. Voy a poner bien, ¿sí? Luego, Acosta, González, Oscar, Daniel, ¿no? Costa, González, Oscar, Daniel. ¿Tienes? ¿No? Ahí va, ahí está. Hay otra cosa que se puede hacer. Estos negativos los puedo mapear a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vimos el análisis, vean esto, Paymount 1, nunca hubo negativos, ¿no? En Paymount 1. Y de hecho sí, ¿no? Porque ahí sí no es que me pagó negativo, ¿no? Sin embargo, lo voy a dejar, no mejora casi nada el performance, ¿eh? ¿Están listos para ver cómo está esta cosa? Ya lo subí, esto es en mi máquina, ya lo bajé. Qué nervios, ¿no? Aquí está, Acosta González Cardaniel, Paymount 1. Edité la base de datos, a ver si está corriendo. Sí, está corriendo. ¿Están listos? Chan, 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 exacto.
1, 2, 3. 40. Pero como ustedes tuvieron, oye, no vi si me lo asignó a mí. Pero como ustedes tuvieron 5 días para hacerlo, con permiso, ahorita regreso. ¿Quieren? Aquí guardé justo que tengo. Aquí están mis 3 mejores scores. No se los voy a mostrar, voy a dejarle en el 40. Acuérdense que yo les dije, no se preocupen por la calificación, preocúpense por aprender esto. Y si lo hacen bien, ya están del otro lado. Todavía puedo hacer como 100 cosas más, 200 cosas más para que esto mejore. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es que ustedes aprendan, ¿no? Esto lo hago despeinándome, ¿no? Digo, peinando. Lo que quería es que justo con esta competencia ustedes se forzaran ustedes mismos a hacer estas cosas, ¿no? Y salir, ¿no? El proceso se va a repetir para Paymount 2 y Paymount 3, pero ahorita lo vamos a hacer. Denme 2 segundos porque ahora soy yo el que lleva esta llamada. Listo, perdón. Vamos a ver Paymount 2. Misma historia, la lista de variables discretas se reduce, lo mismo con las continuas, ¿no? Target ahora es Paymount 2. Por eso les digo que hagan las cosas para poder replicar y hacerlas generales, ¿no? Aquí, de hecho, solo fue un copy-paste, ¿no? Incluso todo esto podría haber sido una función, ¿no? Misma historia, vean, Paymount 2. ¿Cuántas veces es esto de esto? ¿No? O sea, nada más por... Me encanta el chisme. ¿Cuánto es esto de esto? Tengo un alumno que en el diplomado, este fin de semana su práctica fue desplegar modelos de inteligencia artificial. Entonces, de hecho, al revés. Les pongo, no, pues tienen que editar tal archivo, un archivo que te genera AWS. Y ellos lo estaban editando en Python. Me dice, profe, no me deja guardarlo. Le dije, pues edita a la mano porque esa llave no la reconoce, no es base de ese archivo. Es que lo quiero hacer como pro. Me acordé porque muchos dirían, no, pues saque el percentil 99 y el 1 y los divide. Yo soy más a mano. Vean, 14 veces. Esto, el valor máximo es 14 veces el percentil 99, 14.5. Obviamente lo tengo que quitar. Misma historia aquí. Lo voy a quitar, limit val, bla, 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 bla. Aquí están todos. Calculo el diccionario, quito outliers. Perdí el 6.3% de la información. Es menos, ¿no? Porque son menos variables. Genero mi X y mi Y. 30 es split. Xtrain es ETL continuous, ¿no? Ahora índice 2, ¿no? Porque ya no tengo Paymount 1, ahora tengo Paymount 2. ¿No? Igual las variables continuas cambian y estandarizo, ¿no? Tanto las variables de entrada como la variable objetivo. 20 variables, generé 431. Eso me está hablando de que es una función exponencial, ¿están de acuerdo? ¿No? Si le quité 2 o 23, le quité 3 y perdí 200, ¿no? Esto está hablando de performance, ¿no? Vamos a ver cómo se ven mis modelitos. ¿No? Vean la lineal 62, el árbol 61 y en este caso la red 55. Voy a hiperparametrizar y no me pongo a platicar. Vean. Uno diría aquí, ok, me voy con el que más tiene, ¿no? Y de ahí lo hiperparametrizo.
Sorpresa, la regresión lineal no se puede hiperparametrizar. Solamente tiene un parámetro de normalize que te centra los valores a cero, pero en este caso no lo voy a hacer porque ya vienen mis datos. Para hiperparametrizar la regresión lineal existen otras arquitecturas como Ridge Regression, Lasso Regression, Lars Regression, Elastic Net, Hoover Regression, varias, ¿no? Varias modificaciones de la regresión lineal, ¿no? Donde lo que hacen es penalizar, ¿no? Ya les había platicado eso. Entonces, eso sí podría servir porque a lo mejor tengo ni siquiera es algo. Eso podría ayudar, perdón, cuando hay un posible sobreajuste. Ven aquí, la desviación estándar de la red es bastante amplia, ¿no? Punto 22. Vamos a ver cómo lo hace esta cosa, ¿no? Les puse hace rato esta pantalla. Esta es la de la página. Les puse hace rato esta pantalla para que vean varias cosillas. Uno, se la pasa diciéndome esto. Fíjate, esto que está en blanco, a ver si lo veo. Dice, esperaba que la Y fuera un arreglo unidimensional, sin embargo le estoy pasando un bidimensional. Lo hace bien, pero dice, oye, lo puedes arreglar con esto, ¿no? ¿Lo podría arreglar? No lo voy a hacer ahorita, ¿no? Otra cosa, a algunos les dije, checa el output del log cuando está corriendo Jupyter. No, luego esto está interesante. Dice, el input contiene nans infinitos o valores muy largos para el tipo que estás viendo. ¿Qué es esto? Profe, ¿puede ser más grande la letra de la terminal? No, con mucho gusto. Sí, Gracias. me regalan pesos de Zoom, por favor. Sí. ¿Qué es lo que sucede aquí? No se me ocurrió que no veía. El ciego soy yo. Bueno, ya. ¿Qué es lo que pasa? En algún proceso de la multiplicación de matrices de la red, no creo que se hayan hecho NaN, se hacen infinitos, ¿no? Por tanto, ya no puede proceder. ¿Por qué? Por las funciones de activación, ¿no? Déjenme ver si se ve el log de cuál era. No se ve cuál era, pero con eso ya no puede proceder en la red. Otra cosa importante, pueden multiplicar matrices con el arroba en Python. Es un operador especial, ¿no? Eso no ocurre en muchos lenguajes, ¿no? Y de hecho normalmente uno lo que hace es sobrecargar la clase, ¿no? Pero bueno, ya quedó. También te va dando el log. Esto se supone que se debería ver en la pantalla de allá, pero bueno. Vamos a ver. Vean, subió hasta 72. Estimator. Igual, misma historia. ETL desde el 2. Test. Vamos a ver qué tamaño tiene. 431. Y esta tenía 431. Y finalmente, el score. Vean esto. Aquí sí se mantuvo estable, ¿no? Vamos a ver cómo va el 2. Historia, ETL continuo, ETL discreto, las pego con los dummies, ¿no? 432, es decir, las 34, 31 más la target, más el ID, perdón. Sí, particularmente con bueno. Me decía, tienes que reajustarlo porque es un vector bidimensional, eso me valió. Y me pidió eso. Pero ahora ya no. No sé qué está pasando aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acosta. Acosta, González, Oscar, Daniel. A ver, el que puso el cachacachán tiene que ponerlo otra vez, por favor. Acosta González, Payamon 2. No, compañeros del chachachachán, estoy esperando. O compañeras. Ese, ya no lo puso. Sale. No, si no, no acaba. 43. Así soy. Vamos con Payamon 3. Gracias por los que entraron al pique con sus redobles, ¿no? Misma historia, la lista de variables se reduce, ¿no? Son poquitas. Metí directo la target, la lista de continuos, ¿no? Lo quito y vean 6.3, más o menos lo mismo que hace rato. Hago
hago el cliente split, genero mi X, mi cliente split, Xtrain, ahora es desde el índice del mes 3, porque solo tengo información del 3, ¿no? Es la ventaja de que estén en ese orden, ¿no? Xtrain, 249 columnas, ¿no? Son menos. Standard Scaler, aquí está, misma historia, ¿no? F-shape de 17 variables generé 249. Entonces vamos a buscar, después buscamos cuál es la función. No, está fácil porque solo genero las que tengo más las base y eso se multiplica por las funciones de agregación, por las temporalidades, ¿no? Xtrain está así. Vamos a ver cómo les doy los modelos. Entrena mucho más rápido, si se dan cuenta, ¿no? Okay. ¿No? 54, 32 y 52. La desventaja es que el árbol probablemente haya sobreajustado, ¿no? Naturalmente sobreajusta. Aunque tiene poquito de desviación estándar, entonces igual. Pero bueno. El mejor modelo, como lo voy a hacer. Mientras, a ver, los que sacaron los 80 y tantos, platíquenos qué hicieron. Creo que se tarda 2 minutos. Alguno de los scores de 80 y tantos que nos platique qué fue lo que hicieron. Pues sí, se empiezan a salir de la clase cámara. No pido nombres. A ver, allá, había doble. Jorge Arturo, a ver, platícanos cómo lograste el 88. Buenos días, lo logré mediante un árbol de decisión. Y como estuve intentándole todo el tiempo con regresión lineal y traté de subir un montón de los scores, o sea, estaba alrededor de los 17 y de repente subí a 47 después de hacer toda mi ingeniería de datos. Me di cuenta, y de hecho quiero preguntarle a usted si nos recomienda, vi un pequeño artículo que decía que, por ejemplo, en las variables dummies, por ejemplo, en el sexo, te decía así pues en el sexo tenemos hombre y mujer, ¿vale? Entonces, si tenemos escogemos, por ejemplo, sexo mujer y podemos quitar las variables dummies del hombre porque es ¿cómo se dice? Es dualidad. Entonces empecé a seguir todos los consejos que encontré en internet y por ejemplo un compañero de mi equipo de minería me aconsejó también que en la parte de la edad la discretizara. Entonces la discreticé, la categoricé sin ningún problema. Y entonces cuando en la regresión lineal subí a 47, fue cuando ya me estaba desesperando porque los demás compañeros estaban en los 80 y dije, no, tengo que hacer otra cosa más. Y entonces empecé a meterme a los árboles y encontré una pequeña página de internet que decía que empezara a ver cómo se comporta tu variable objetivo con las demás. Y empecé a plotear cada una de las variables con el PayAmount 1. Y más que nada me enfoqué en la 2, la 3, la 4 y la 5 y la 6. Y dije, bueno, pues tampoco le pido mucho, ¿no? O sea, no puedo tener una regresión muy bonita. Si aquí hay mucha... La desviación estándar está un poco alta. Entonces empecé a investigar un montón de árboles de decisión y me dijeron, y vi que decían que los árboles de decisión no les afectaba tanto la correlación lineal como lo hace la regresión, que sí le afecta un poco la correlación lineal. Por eso muchos te recomiendan correr creo que se llamaba BIF o algo así, para eliminar esta correlación lineal. Y dije, ok. Entonces dije, bueno, no le afecta esto. Luego busqué los outliers y dijeron, no, pues tampoco lo afecta. Exacto. Y sobre mi ingeniería sobre lo que ya había hecho de mi ingeniería de datos para llegar al 47 con la regresión lineal, sobre esa misma ingeniería
trabajé un árbol de decisión, un árbol de regresión, sobre un árbol de regresión, y eso logró que de repente vi que sacó el 80 y pico y dije, ya lo subo. Y así. Justo, y me da mucho gusto justo que a lo mejor a la mala, ¿no? O sea, te desesperaste y que tu profe te estaba chingui, perdón, o sea, yo. Empezaste a buscar y justo eso es lo que quiero. Desafortunadamente no pude ahondar mucho en los modelos y vimos 3, 4 arquitecturas, pero el objetivo es ese, ¿no? Que te des cuenta de verdad que lo que yo te dije o lo que estás haciendo en internet verdaderamente sea cierto. Justo, los árboles son robustos outliers, de hecho viene en las presentaciones. Lo primero que dijiste, no me acuerdo qué dijiste, que era importante, le voy a repetir, la ingeniería. Es muy importante la ingeniería, ya está comprobado eso, ¿no? Y si alguien tiene dudas, nos echamos un round. Bueno, además, eso que dices, lo traigo aquí, lo vamos a ver ahorita, pero primero esto acabará el examen. Entonces, muchas de esas cosas justo es buscarlas, acuérdense, y lo que hizo su compañero es justo el trabajo de lo que hace un científico de datos, ¿no? O sea, uno como científico de datos no es que llega, se gana parte, sale, echa del test modelo para esta tabla, ¿no? Flickr, ahí está, no. Es buscarle, hacer, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también se necesita el background matemático, ¿no? Yo sé que detrás de la regresión lineal están los promedios, ¿no? Entonces, en función de los promedios, si yo escalo, obviamente van a ser más fáciles los entrenamientos, ¿no? Cuánto se tardó en entrenar, ¿no? Entonces, justo esa parte de, ok, no somos, y no lo digo despectivamente, pero no solo somos programadores que están buscando que un código funcione. Estamos buscando que un modelo se ajuste lo mejor posible a unos datos. Y no solo eso, o sea, no solo por una métrica, sino por un caso de negocio, ¿va? Entonces, gracias, no puedo verlo, con esta nueva versión, bueno, ni con la viejita, puedo ver los nombres completos, pero gracias, compañero. Jorge. Jorge, gracias, Jorge. Gracias, Jorge, por tu participación, ¿no? Les invito a los demás que empiecen a probar. De hecho, solo lo hice para irme con el más rápido, ¿no? Échenle un ojo, por ejemplo, a modelos como XGBoost. Les voy a dar el paper, literal el paper con el que se hizo ese modelo, es la joya de la corona de los modelos supervisados. Lo hizo alguien, no sé si es chino y no quiero sonar peyorativo cuando digo chino, pero se llama Tian Qishen. Es el modelo, o sea, literal está hecho en árboles, tiene gradiente, va podando, por ejemplo, algo lo que sus compañeros, inicios de poda de un árbol, ¿no? Etcétera. Entonces, muchas gracias. Vean, ¿qué sucedió aquí? Aquí sacó 63 porque tenía un posible sobreajuste. Y vean, 72 en test. Vamos a ver cómo se ve. Voy a calificar. Misma historia de siempre. Predict. Aquí me pide prever el shape. Y voy a subir el Amounters. Acosta, otra vez. Acosta, González, Oscar. Vamos a ver. Aquí. Le llaman tripas. Acosta, González, Oscar Daniel. Ahí está, a las 10, 12, sí. Entrega. 60. Entonces, ya no puse el de los redondos. Bueno, ya, porque hace rato me falló. Vamos con los clasificadores. Para los clasificadores, la mejor técnica hasta ahorita que hemos encontrado, porque este dato ya lo he manejado varias veces, es Credit Scoring. Algunos que llevaron con el profesor Gustavo en algún semestre anterior, no está dando Credit Scoring, pero él enseña Credit Scoring. Yo también enseño Credit Scoring, nada más que no nos dio tiempo. Yo les iba a enseñar Credit Scoring. Si saben Credit Scoring, pueden trabajar en cualquier banco. Pero bueno, misma historia, caso número 1, venía PI 0, sin embargo está refiriéndose también a septiembre. Entonces lo mapeo como PI 1, ¿no? Al final. Tiene 25 variables y ahora sí tengo todas mis variables, desde el PI 1 hasta el 6 y las otras discretas. ¡Ay! Me vibró el reloj y me dio un sustote. Las limit val, PI amount desde el 1, porque aquí sí todas, ¿no? Salvo la target, que ahora es default, .payment.next. Default en los bancos no es impago. Los bancos tienen un inglés raro. Por ejemplo, default, son varias palabras de los bancos financieros que dices default, uno se imagina otra cosa con default, ¿no? Pero bueno. Vean esto.
¿no? Igual mismo tema con los outliers. Voy a hacer el diccionario. Y perdí 7.7%. Está bien. Bueno. Ven, XTest y vean. ETL continuo y ETL discreto, los dos pueden empezar desde el 1. ¿No? ¿Por qué? Porque ya tengo todas las variables. Ahora, aquí solo voy a escalar la matriz X, ¿están de acuerdo? No tiene caso que escale la Y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Misma historia. Ahora tengo 679 variables. Y pueden generar más, o sea, les digo, si al final tenemos una red neuronal, por ejemplo, no me interesa tanto las ponderaciones, sino más bien el resultado. Ah, chingada, me quedo. Entonces, aquí. Tengo media, mínimo, máximo, mediana, suma, podría tener la desviación estándar, podría tener el conteo, bueno, el conteo siempre sería un poquito, ¿no? Una cosa interesante es cuántas veces crece o decrece el monto, por ejemplo. ¿Qué más? Hay una ingeniería interesante que quería probar y ahorita se las voy a validar, que dice cuántas veces se atrasó en los meses pasados, por ejemplo. Y eso va a ser relevante, antes se los enseño. Pero bueno. Tengo mi X3, ¿no? Vamos a ver cómo le va. Aquí no es lineal, es logística. Corro y lo corro y luego platico, ¿no? Logística. A ver si no tomo una muestra fea. Algo pasó. Ajá. Sí, con razón. Espera. Es que estoy en otro lado, ¿por qué no me dicen? Con razón yo dije que le piqué el botón equivocado. Sí, me estaba yo infartando, ¿sabes? 75 la regresión logística, 61 el árbol de decisión, y tienen bien, casi la misma desviación estándar. Y la red neuronal, vamos a ver cómo lo hace la redecita. Órale. Y aquí va a estar algo, aquí va a salir algo interesante. Punto 69. ¿Cómo creen ustedes posible que una red neuronal, que es un modelo más robusto, salió menos poderoso que la logística? Eso habla de que el problema está sobredeterminado. Ah, bueno, no corrí la de llave. Y preparan logística, ahí preparan. Por alguna razón se me olvidó. ¿Cuáles son sus parámetros? Regularización L1 o L2, ¿no? Lo que les decía de las becas. El C, la intensidad de la parametrización. Class weight, que lo haga balanceado. Y el solver, ¿no? Al final, máximo de similitud se resume en un sistema de ecuaciones que se tiene que resolver por métodos numéricos. Entonces, me están llamando, déjenme un segundo. Recomendación les dije, de los 12 en adelante, pero bueno. Vean, no subió mucho. De hecho, este problema es bastante dificultosito. Justo el de default payment. Entonces, vamos a ver cómo le va el test. Luego el ETL discreto, el continuo, que ya me lo ocupe en la misma tabla. Ya saben, ¿no? Meto cuchillo, saco tripas. Xtest y lo aplico. 74 en test, está bien. Vamos a ver cómo le va el validate, ¿no? Cargo, renombro, ETL continuo, ETL discreto, pego, veo que tenga el mismo tamaño, que debería ser de 679, 680, ¿no? Por el Customer ID. Lo predigo, igual. Algo importante que quiero que vean. Costa, González, Oscar, Daniel. En el promedio me está dando una mora del 30 y el otro dataset, el dataset original tiene una mora de 810, Alex Mayo. Min tiene una mora del 23.
¿no? Al menos está correcto. Cuando lo hice con red neuronal me daba del 9, que es un poquito, por eso se equivocaba más. Vamos a ver cómo le fue al profe en el default. Default, es este. Creo que era default timer, no me acuerdo cómo le puse. Ahí está. Nombre sea de Dios, 71. ¿Dónde están sus Fs? Vamos a ver en qué lugar me dejó. Soy el segundo. Algo importante que había visto yo aquí. Me gustó mucho que hubiera niñas aquí. Normalmente, vean aquí, no hubo mujeres. Y justo en el de clasificador había mujeres, salvo ahora que yo me metí ahí el score a la mala, ¿no? Y Omar, ¿no? Pero había 3 mujeres, al menos hasta antes de que yo cerrara. Entonces, vamos a ver sus calificaciones. Todo esto está en un proyecto de Django, lo tengo en una base de datos SQLite. No es lo recomendable, pero vaya, ya me ha rendido varias veces, ¿no? Hicieron 1395 entregas, bueno, menos mis 4, 1391 archivos subieron, ¿no? Ahí sí lo felicito. Voy a volver esto un flotante y voy a hacer una tabla pivote, donde el índice va a ser su nombre, las columnas van a ser el modelo. Esta es la estructura de DF. Sus archivos, su nombre, el modelo, el score, NaN si no aplica, ¿no? Y la hora en que lo subieron y si fue correcto o incorrecto, ¿no? Entonces voy a hacer una tabla pivote que se va a llamar Calif, que es lo que hace. Las columnas son los valores que encuentre aquí, los valores van a ser el score, la función va a ser el máximo. Si ustedes intentaron 17 modelos, les voy a dejar el valor máximo. Cumplo mi promesa. Fill value 0. Ya lo corrí, sí, ¿verdad? Y aquí está Calif. El de cada uno de ustedes. Por aquí estoy yo, Acosta González, ¿no? Vamos a ver que le hago un mapeíto. No saco el nombre, ¿no? Le voy a hacer, voy a sacar la lista de estudiantes. Aquí quita a mi hermano por cualquier cosa, que él ya no encontró lugar conmigo. Y al final, bueno, al final está en el Proautos, ¿no? Él está con otro proyecto. Student.merge sus nombres para tener toda la calificación, que es esto, ¿no? Porque un tingo no entregaron, ¿no? Y ahora, si default payment es menor a 0.5, pero mayor a 0, les voy a regalar el 0.5, ¿no? Porque el mínimo es ROC. El mínimo ROC es 0.5. Si literalmente es 0, no les voy a dejar el 0, ¿no? Y lo mismo para pay amount 1, 2 y 3, ¿no? 0, si x es menor que 0, ¿no? Porque algunos R's cuadrados estaban negativos, como aquí, ¿no? Como estos casos, no voy a hacer manchado, ¿no? Porque si hago eso, ese cociente, le van a acabar debiendo la calificación y se va a cobrar literalmente, ¿no? Cuando haga el promedio de las otras exámenes. Si no quiero eso, no soy mala onda, creo. Lo copio y ahí viene lo bueno. Calificaciones. Vamos a ver. Después lo arreglo, ahorita no vamos. A ver eso. Una a la izquierda. Una a la izquierda. Este es igual a este entre el mío. Estoy. Este es igual a este entre el mío. Por ejemplo, el doble. Este es igual a este entre el mío. Este es igual a este entre el mío. ¿Cuál es su calificación? El promedio de estos 4. No me voy a manchar. Este, coma, este, coma, este, coma, este. Entonces, vean, lo voy a dejar en porcentaje para que lo tengan de 0 a 100. Lo puedo multiplicar por 10 directo, ¿eh? Entonces,
Su profe sacó 10 y hay gente que sacó 15, que sacó 14. Les dije que les juegue en general bien a todos, ¿no? Yo les dije, no se preocupen por la calificación. Esta no la jalé. No se preocupen por la calificación. Preocúpense por poderlo entregar y saber qué es lo que pasa, ¿no? El máximo de este churro, el máximo es de 15. ¿Hago o no hago mis exámenes? Así es, ¿no? ¿Se tenían que preocupar o no se tenían que preocupar? ¿Están de acuerdo así o saco los modelos chinos? Bueno, eso tal vez en otra vida, ahorita ya nos va a dar tiempo. Pero, ¿alguna duda con su calificación? No, profe, pero tengo una duda. ¿Qué pasa si nosotros entrenamos un modelo y con unos datos de validación, después de hacer todo el proceso de ETL, no están las mismas variables? Ya sea porque, por ejemplo, faltó datos de un mes o cosas así. En teoría eso no debería pasar o sea, digo, puede pasar más bien. Tal vez en este caso no, pero sí en la vida real, ¿no? Siempre es la ingeniería pensando en la información que debes de tener en el futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y normalmente la ingeniería es cuando te das cuenta cuando hay información faltante o hay información de ¿cómo se llama? Hay información de otros meses, etcétera, o que está relacionada con la target y te das cuenta, ching, esta variable estaba con la target y no la tengo, ¿no? Por ejemplo, este modelo no va a tener no tiene información de la target, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros que sí tienen una dependencia, se le conoce como dependencia funcional, ¿no? Normalmente lo que ahí se hace, y eso ya es un caso extremo, en tu entrenamiento generas un imputador que va a sacar eso, y cuando lo apliques vas a imputar lo que no encontró. Digo, no es correcto porque debería de estar, o sea, originalmente la ingeniería debe estar pensada para que se genere todo, pero con el imputador puedes solventar ese caso. Digo, igual, desvías un poco el performance, ¿no? Pero si no tienes otra opción, podrías hacerlo. Pero en general, la ingeniería debería de devolverte, los mismos procesos. Normalmente eso te puede pasar con las dummies, ¿no? Cuando haces dummies, te regresa que en vez de casado, ahora está viudo, ¿no? O aparecen viudos. Y nunca aparece la de casado. Entonces, en casado, ahí sí puedes ponerle un 0, ¿no? Porque quiere decir que no hay, ¿no? Y viudo nunca aparece. Ok. Muchas gracias, profe. Vale. Antes, ¿no de qué? ¿Alguna duda con su calificación? ¿Están felices? ¿Están tristes? ¿Valió la pena? ¿Quieren otro más difícil? Ok. Entonces, muchas felicidades por sus calificaciones. Lo hicieron bastante bien. Mi idea era bajarle, pero ustedes hicieron un muy buen trabajo. Vi que por ahí muchos traen escuela del doctor Gustavo y está bien. Pueden ver esta lista en el drive si quieren, ¿no? Y si tienen dudas me dicen. Al final, no, ya bueno. Les digo, o sea, sí, y muchos me acusan bueno, no me acusan, pero incluso podría ser antipedagógico porque los hago sufrir, ¿no? Y un maestro no debería hacerte sufrir. Y menos ustedes que son de octavo, o sea, ya bastante tienen con que si les va a acabar la escuela y con que están en pandemia y con lo que quieran, ¿para qué los hago los estrés? Sin embargo, fue una forma bonita para mí de obligarlos a hacer esto, ¿no? A seguir toda la metodología, a ver cómo funciona y a prepararse para el mundo real. Insisto, si hicieron este examen y la semana que viene en sus presentaciones de proyecto les va bien, ya con eso están listos. O sea, pueden trabajar de esto sin broncas y mejor que muchísima gente que tiene esa experiencia. No me refiero o sea, la gente que lo hace mal, ¿no? Los chacales, diría el doctor. Entonces, va. Les hice una presentación de cómo esto se presenta, ¿no? Y esto es lo que quiero el lunes de ustedes, el lunes y el miércoles. Entonces, voy a quitarme el papel de profe y ahora soy otra vez Head of Data. Buenos días, el día de hoy venimos a presentarles el resultado del análisis crediticio que hicimos en función de los datos que ustedes nos proporcionaron. Mi nombre es Oscar Acosta, soy Head of Data del equipo de la empresa, nombre de la empresa. ¿Qué es lo que vamos a revisar con ustedes? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Después, algunos hallazgos que encontramos en el análisis exploratorio. Posteriormente, la ingeniería de datos que hicimos con sus datos para pasar a la fase del modelado, hacerles unas recomendaciones en función de este mismo modelo y cuáles son los siguientes pasos de este proyecto.
Primero, el objetivo que ustedes nos plantearon cuando comenzamos este proyecto fue que ustedes querían conocer con antelación el comportamiento del pago de la cartera. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen una tasa de mora actual del 22%. Eso fue pronunciado, ¿no? Del 22%, ¿no? Entonces, para lograr esto, nosotros entrenamos diferentes modelos de tal suerte que podamos anticiparnos al comportamiento del pago, ¿no? Entonces, el primer paso fue la ingesta de datos. ¿Qué fue esto? Ustedes nos hicieron llegar sus datos a través de un canal seguro y en función de eso nosotros hicimos lo siguiente, ¿no? Después llegamos a la parte del análisis exploratorio, que no es otra cosa más que un análisis un poco más estadístico, pero sí alineado a las reglas de negocio que ustedes tienen para conocer cómo se comportan los datos, qué valores tienen y si se requiere alguna limpieza en particular. Posteriormente llegamos a la fase de ingeniería de datos, que se traduce en generar nuevas variables a partir de las ya existentes. Por ejemplo, variables que modelen el comportamiento histórico del usuario, variables que nos indiquen tendencias, etcétera, para que nosotros ayudemos al modelo de inteligencia artificial a poder predecir con mayor certeza el fenómeno que les interesa. Después, llegamos a la fase del modelo, que fue aplicar diferentes arquitecturas, ¿no?, que nosotros conocemos, para que se pueda predecir con precisión este fenómeno, ¿no? Finalmente, estamos planeando generar una API para que ustedes puedan consumir fácilmente este modelo. Eso lo veremos en fases posteriores, pero es uno de nuestros distintivos. Nosotros somos de ese 13% de empresas en el mundo que logran poner modelos de inteligencia artificial en producción. Como el análisis exploratorio, podemos ver que cuánto va a pagar el usuario en septiembre de 2005, lo mismo para agosto y lo mismo para julio, además de que si el cliente va a incumplir o no en octubre de ese mismo año, ¿no? Para la limpieza de datos, quitamos valores extremos. ¿Qué es esto? Como ustedes pueden ver, esta gráfica tiene, parece que no tiene nada el extremo derecho, pero está un poco frecuente ese valor, que es un valor extremo, ¿no? Esos valores extremos, lo único que hacen es agregar ruido a los modelos y podrían hacer que varíe su precisión. Por lo tanto, decidimos retirarlos. Normalizamos las categorías. ¿Qué es esto? Las redujimos a aquellas categorías que tienen presencia estadística relevante. ¿Qué es esto? Superior al 5%, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser fenómenos poco frecuentes, también podrían estar agregando ruido a nuestros modelos. Afortunadamente no encontramos valores ausentes, sin embargo, usamos técnicas que los manejan de forma correcta. Como podemos ver en la imagen, tenemos una muestra del monto pagado en septiembre de 2005, cómo se distribuye. Existe una carga bastante amplia hacia los valores cortos, ¿no?, entre 5.600 y 0, ¿no? Y se ve como poco a poco hay pocos clientes que van pagando montos altos. Posteriormente, llegamos a la fase de ingeniería de datos, ¿no?, que es lo que les comentaba, crear información a partir de la que ya existe. ¿Con qué objetivo? Que nosotros podamos potenciar los modelos de inteligencia artificial. No, aproximadamente generamos más de 300 variables a partir de las que ya existían, ¿no? Esta cantidad varía obviamente en función del fenómeno a analizar, ¿no? Porque en septiembre no tenemos la información hasta octubre, por ejemplo, o en julio no tenemos la de agosto, etc., ¿no? Entonces, este número de variables varía en función de la ingeniería y de la temporalidad del fenómeno, ¿no? Este proceso de ETL, y es importante destacarlo, está encapsulado y está validado para su posterior puesta en producción. Es decir, nosotros podemos replicar el mismo proceso que hicimos durante el entrenamiento del modelo en datos nuevos, ¿no? En una siguiente fase se puede evaluar la construcción de más variables, ¿no? Inclusive, introducir aquellas variables de nivel de negocio que ustedes les sirvan, ¿no? El exposure at default, cosas más de la cartera de riesgo, ¿no? Y aquí tenemos un diagrama que lo resume, ¿no? Llegan los datos originales, se realiza el proceso de ingeniería, estos datos se almacenan y finalmente llegan a la fase de modelado de inteligencia artificial. ¿Qué fue con el modelado? Se probaron diferentes modelos de Machine Learning, ¿no?, que nos ayudaran a poder estimar de mejor forma su fenómeno. A saber, modelos regresivos. ¿Qué es esto? Los modelos regresivos son cuando yo quiero estimar un valor completamente numérico, ¿no? Es decir, ¿cuánto va a pagar el siguiente mes? Pues 2.300 pueden decidir solamente entre valores de un rango definido de datos, por ejemplo. ¿Va a pagar o no va a pagar? ¿No? ¿Es rojo o es azul?
casado, viudo, soltero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los regresivos fue para los pagos de septiembre, julio y agosto, y los de clasificación para si va a pagar o no. Adicionalmente, consideramos modelos de scoring para crédito. Es una técnica que ustedes conocen dentro del banco, pero básicamente lo que hace es generar una tarjeta de puntos donde a cada variable y a cada segmento se le asigna un puntaje, y eso apunta hacia si va a incumplir o no su crédito, ¿no? Algo que queremos asegurarles es que estos datos fueron probados con datos que el modelo no vio. ¿Qué es esto? Se separa una muestra de los datos y el modelo es probado únicamente en estos datos. ¿Para qué? Para validar que el modelo pueda generalizar. ¿Qué quiere decir? Que pueda predecir correctamente en nuevos datos, ¿no? Como pueden ver en la imagen, tenemos una muestra de los modelos de scoring para crédito, ¿no? Donde a mayor línea de crédito, mayor puntaje, ¿no? Y la técnica de modelado de scoring indica que entre más puntos tenga la solicitud o el cliente, menor probabilidad de incumplimiento tendrá el crédito. Por tanto, tiene sentido que nosotros hablemos de que si la línea de crédito es más amplia, hay menor probabilidad de incumplimiento, ¿no? Esto habla de que ustedes han asignado las líneas de crédito de una forma bastante correcta, ¿no? Y habla también de la sanidad de su cartera. Este ejercicio se replicó para todas las variables, mismo que les podemos compartir posteriormente. ¿Qué recomendaciones les hacemos en función de estos análisis, ¿no? Primero, hay que considerar todas las soluciones como un ecosistema analítico. ¿Qué es esto? No solo es un modelo, ¿no? Podemos decir si va a pagar o no va a pagar, pero también, una vez que sabemos si va a pagar o no va a pagar, podemos estimar también cuánto va a pagar, ¿no? ¿Y esto en qué deriva? En diferentes estrategias que los pueden prevenir a ustedes de, o sea, a lo mejor solo va a pagar el mínimo, ¿no? Le puedo ofrecer ofertas, valga el término, ¿no? Si pagas 2 veces tu límite de crédito, te damos algo, ¿no? Con alguno de nuestros no recupera mucho el banco, ¿no? Hemos logrado esfuerzos donde se recupera hasta 400 veces la cartera con modelos de cobranza. Te dice si le otorgo o no le otorgo. Tengo un modelo de si me va a pagar o no me va a pagar, que es el que tratamos aquí, ¿no? ¿Cuánto me va a pagar, no me va a pagar? Tengo cobranza preventiva en función de la probabilidad de que me pague o no me pague después de cierto tiempo. Y también modelos de fraude. Todos esos modelos los van a ayudar a ustedes a hacer una empresa totalmente data-driven, ¿no? Lo cual los pondría muy por encima de toda su competencia en este país. ¿Qué son los siguientes pasos? Posterior a la construcción de estos modelos, vamos a obtener más información de las cuentas de crédito. Por ejemplo, algo ideal y que nos gustaría mucho y que podría ayudar mucho al modelo es la información transaccional, ¿no? Si nosotros tuviéramos esa información, podríamos definir incluso modelos más precisos, ¿no? Además de agregar fuentes exógenas, ¿no? No sé si han visto el meme, esto lo estoy diciendo yo como profe, no sé si han visto el meme totalmente clasista y horrible de cómo quedó la Ciudad de México dividida, ¿no? Sin embargo, hay otro mapa, mucho más real, que creo que lo compartió alguno de ustedes, de cómo se focaliza la riqueza por cada una de las delegaciones. Entonces, si nosotros agregamos información del entorno, podríamos decir que a lo mejor esa información esté involucrada en si una persona te paga o no el crédito, ¿no? Y recordemos que no solo es una variable, ¿no? Son varias variables. Vamos a amplificar los modelos para que sea fácil de consumir, ¿no? Y vamos a monitorear la salud de las mismas, ¿no? Recuerden que con nosotros no solo es poner el modelo en producción, tenemos que monitorear y saber en qué momento necesitamos recalibrar o reentrenar un nuevo modelo, ¿no? Tengan la certeza de que nosotros monitorearemos su solución para que siga siendo un buen modelo y ustedes tengan una cartera sana. Y obviamente recalibrarlo cuando sea necesario, ¿no? Bueno, por mi parte fue todo. Mi nombre es Oscar Acosta, soy Head of Data. Muchas gracias. Aplausos. Algo así, vuelvo a ser el profesor, algo así es lo que yo quiero el lunes y el miércoles. No mencioné números, no mencioné nada, bueno, podrían hacerlo, ¿sí? Pero recuerden que su cliente no sabe nada, ¿no? Aplaude.
Así, póngale los asteriscos porque si no lo cuento. Entonces, la presentación estaba bastante limpia, orientada al negocio, etcétera, y no me llevé 9 minutos. Ahora vean esto. Yo generé un dashboard. ¿Cómo le pongo papel? Bueno, generé un dashboard en función de la probabilidad que genera el modelo. Nosotros podemos ver que hay una tasa de mora del 22%. De acuerdo al rango de probabilidad, la mora va subiendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo veo este efecto de escalera, el modelo está haciendo correctamente su trabajo, ¿no? Aquí está la distribución de la probabilidad, se ve que aquí hay una normal, y aquí está su morrita, su chamaquita, su hija, pues, ¿no? Tenemos que se ha liberado 19.97 millones de pesos, dólares, la moneda que sea de cartera, ¿no? Este mes se tienen que pagar 6.111, no es cierto, es que me confundo los cosas. 6.111 millones de dólares, si son dólares serían 6 billions, acuérdense que 1.000 millones en inglés son billones, pero aquí billones son millones, ¿no? Tengan cuidado cuando digan eso. La tasa de mora es del 22, actualmente hay 30.000 cuentas activas y la edad promedio es de 35.6 años. Eso quiere decir que tienen una cartera joven. Vamos a ver, por ejemplo, solo los hombres. Vean, sube la tasa de mora y esto es un poco lo que decía su compañero. ¿No? Me puse a explorar variable por variable, que es justo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si quito los de que sí pago? Quiero que vean esto. Se van a ir de espaldas. Vean, la tasa de mora sube el 50%. Bueno, 47%. Soy un poco amarillista. ¿Qué quiere decir esto? Desde aquí yo ya puedo orientar mi ingeniería, ¿no? ¿Qué pasa si aquí lo mismo, ¿no? No usó y pago correcto. 47.7, no lo voy a subir mucho. 40, de hecho, bajó. ¿No? Aquí ya le... Y en la torre, de hecho, el más importante es Pay